Hola a todos y todas, vamos a continuar viendo el tema de la prevención y el control de infecciones asociadas a la atención en salud. En esta presentación los contenidos que vamos a ver corresponden al concepto de ambiente protegido, el uso de precauciones adicionales a las precauciones estándar, el ciclo de esterilización, los diferentes sistemas de esterilización y el almacenaje de insumos que fueron esterilizados. Vamos a comenzar identificando de que vimos en unas presentaciones anteriores lo que correspondía a las precauciones en nivel 1 y estas que vamos a ver a continuación corresponden a las de nivel 2. En este esquema ustedes pueden ver elementos que nos van a permitir mantener un ambiente protegido en los usuarios. Esto quiere decir un ambiente que los proteja para adquirir infecciones o que prevenga la difuminación de infecciones o diseminación de infecciones hacia usuarios o otras personas que tengan contacto con esta persona. Los requerimientos de aire van a ir cambiando dependiendo del tipo de sala con la que queremos trabajar con estos pacientes. Las salas de aislamiento van a ser aquellas salas que permitan que el usuario no se contamine con un agente y no contamine a los demás. Estos son utilizados principalmente en aquellos usuarios o usuarias que son portadores de infecciones importantes, como por ejemplo tuberculosis, que es denominada TBC, varicela o sarampión. Las características de esta sala es que, primero, tienen una presión negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la sala, cuando se abre una puerta, principalmente porque las ventanas deberían estar cerradas, ingresa aire a la sala. Por lo tanto, los agentes infecciosos se mantienen dentro de esta misma sala y se eliminan a través de filtros HEPA, que son un componente que habíamos visto en presentaciones anteriores. La renovación de los aires, esto quiere decir que el aire se renueva, va al menos 6 veces por hora. En este caso, tiene un grado de filtración que elimina en un 90% los agentes que se encuentran en la sala y la recirculación solo se produce a través del filtro denominado HEPA que les había mencionado. Los pabellones quirúrgicos son utilizados en personas que pueden estar infectadas como no, por lo tanto requieren de una presión positiva. Esto quiere decir que si se abre una puerta de pabellón, el aire sale de la sala en vez de quedarse dentro de ella. Tiene más renovación de aire porque requiero mantener un ambiente limpio o libre de agentes por más tiempo, por lo tanto tiene 15 a 25 ciclos de aire por hora. Tiene un 90% de eficacia en la mayoría de los pabellones y en los trasplantes o cirugías de alto riesgo tiene una eficacia más cercana al 100%. Los ambientes protegidos van a ser salas para pacientes, por ejemplo, que tienen inmunodeficiencia o inmunosupresión, en los cuales se requiere una presión positiva con un filtro de aire de mayor a 12 ciclos por hora y una eficacia muy cercana con filtros HEPA al 100%. Este ambiente o entorno protegido va a corresponder a una habitación que es privada, que genera entonces una presión positiva, con recambios altos de aire y filtros de alta pureza, como les había mencionado el filtro HEPA, y que habitualmente se utilizan en estos pacientes inmunocomprometidos. Vamos a ver ahora qué corresponden las precauciones adicionales a las precauciones estándar. Sobre las estándar, recordemos el uso de guantes, gorro, mascarilla, higiene de manos, entre otras. Sobre esto vamos a hablar de las que son denominadas aislamientos. Se utilizan cuando un paciente es infectado por algún agente específico y queremos evitar que se propague este agente a otros pacientes o a otros usuarios o incluso al personal de salud. En este caso hay varios conceptos importantes. Tenemos 3 tipos de precauciones o llamados antiguamente aislamientos. Precaución de gotita, respiratoria y de contacto. Hay algunos agentes que pueden tener dobles vías que se transmitan, por ejemplo, por vía respiratoria y por vía de contacto. Por lo tanto, van a requerir 2 tipos de precauciones adicionales. O, por ejemplo, pacientes que tengan dobles infecciones con 2 agentes distintos, donde uno requiere precaución de contacto y el otro, por ejemplo, respiratoria. Y también existen los aislamientos de cohorte, en los cuales yo no solamente voy a aislar o a mantener precauciones adicionales a un paciente, sino que voy a mantener, por ejemplo, una sala completa con pacientes en este aislamiento. Este aislamiento se llama aislamiento en cohorte. La precaución respiratoria es la precaución que se utiliza cuando las partículas del agente se transmiten en partículas menores de 5 micrones. En este caso podemos encontrar la tuberculosis pulmonar, varicela zoster, que además requiere precaución de contacto, el sarampión o el síndrome respiratorio agudo severo que es conocido como SARS. ¿Cuáles son los principales requerimientos, además de las precauciones estándar para este caso? Mantener una pieza individual con presión negativa que tenga de 6 a 12 intercambios de aire por hora, filtro HEPA, el uso de mascarillas que se tienen que colocar y sacar fuera de la habitación
o el uso de mascarilla, esta es la mascarilla quirúrgica, o el uso de mascarilla N95 en los casos en que los pacientes tengan tuberculosis pulmonar o SARS. Y además practicar prácticas de higiene respiratoria, las que corresponden, por ejemplo, a utilizar dispositivos desechables como pañuelos o toser en el codo, no en la mano. La precaución por gotita son aquellos agentes que se transmiten en grandes, entre comillas, partículas de agua. Estas gotitas son partículas mayores a 5 micrones. Tienen que tener distancias cortas iguales o menores a 1 metro entre pacientes o hacia el contacto con el paciente. Por lo tanto, el paciente puede estar en una sala común sin estar aislado físicamente, pero siempre que nada toque o que no hayan cosas que estén a 1 metro de ese paciente, a no ser que sean propias del mismo. E incluso el personal que tenga contacto con este paciente debe usar las medidas de precaución estándar siempre que se acerque a menos de 1 metro de esta persona. Agentes que requieren precaución por gotita, tenemos la influenza tipo A, Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, que es el coqueluche, la parotiditis, el adenovirus, que además requiere precauciones de contacto, difteria y rubiola. Los requerimientos, además de las precauciones estándar, van a ser pieza individual o también se puede mantener en cohorte, como les había mencionado, y el uso de mascarilla quirúrgica. Finalmente, la precaución con la que ustedes más se van a encontrar, sobre todo en las unidades de neonatología, son las precauciones de contacto. Esto se utiliza cuando los agentes se pueden transmitir por el contacto, que puede ser directo o indirecto. Directo es contacto piel a piel, al tocar al paciente. Indirecto es el contacto con objetos que sean propios del paciente, por ejemplo, su velador, su peineta, su agua, entre otras cosas. Bacterias multiresistentes requieren de este tipo de contacto, como por ejemplo el Staphylococcus aureus resistente a oxazilina, Enterococcus resistente a vancomicina, los bacilos gram negativos, productores de beta-lactamasa de espectro extendido, infecciones entéricas, aquí se encuentra un agente muy importante que es el Clostridium difficile, infecciones virales respiratorias como adenovirus, varicela zoster, virus respiratorio sincicial muy prevalente en unidades neonatales, infecciones de la piel como la escabiosis, entre otros agentes. ¿Cuáles son las medidas que requieren? Además de las estándar, pieza individual o aislamiento en cohorte. Aquí sumamos la utilización de guantes de procedimiento, pecheras plásticas o delantales que deberían ser desechables y equipos o instrumentales que sean individuales y propios para cada paciente. Vamos a ver ahora el tema de la esterilización. Es importante considerar que todo elemento que requiera esterilización, que lo habitual con lo que trabajamos es ropa o instrumental quirúrgico, requiere de un ciclo que tiene 7 etapas. Partimos con la etapa de limpieza y desinfección, en donde es importante que en las unidades donde ustedes van a trabajar tenemos una etapa llamada de prelavado. Esta etapa de prelavado es donde ustedes o el personal con quien trabajan solamente debe lavar o sumergir con agua y detergente el instrumental que requiere ser esterilizado. Nada más. Después de eso, lo importante es sacar las manchas grandes de sangre, por ejemplo, o de suciedad. Después de eso se manda a la central de esterilización. Y en la central de esterilización realizan la mayoría de estos pasos. Ellos van a realizar un segundo proceso de limpieza y desinfección del instrumental. Después de esto, van a inspeccionar detallada y cuidadosamente que no existan grandes superficies contaminadas. Van a preparar y empaquetar el elemento que queremos esterilizar. Después van a esterilizarlo con diferentes métodos que vamos a ver posteriormente. Lo van a almacenar con características que vamos a ver a continuación. Lo van a entregar nuevamente a los servicios y los servicios van a tener que verificar, me refiero a los servicios cuando hablamos de las unidades de ginecología, neonatología o obstetricia, entre otros, van a tener que certificar que este instrumental o que el elemento que se esterilizó efectivamente venga esterilizado. Para esto, como vemos en este esquema, tenemos diferentes indicadores que nos van a mostrar cuándo un instrumento está o no esterilizado. En este caso, tenemos 3 tipos de indicadores, de proceso de equipo o el llamado físico, los químicos y los biológicos. Los de proceso de equipo se realizan habitualmente dentro de la máquina de esterilización. Los químicos son los que van a encontrar ustedes en cada uno de los elementos que quieran esterilizar. Y los biológicos van a ser utilizados en las máquinas de esterilización de forma semanal para verificar que no haya contaminación del equipo. Los indicadores de proceso van a ser aquellos que midan el proceso completo de esterilización. Los de pruebas específicas es cuando nosotros queremos medir en particular algún parámetro del proceso de esterilización. Los de parámetros son muy similares a los de pruebas específicas y son aquellos que van a determinar un solo parámetro de medición, que habitualmente es la temperatura, o sea, si se alcanzó una temperatura correcta para esterilizar. Los multiparámetros van a tomar más de un parámetro, o sea, pueden tomar la temperatura, la presión, la humedad, entre otros.
Los integrados es cuando en su conjunto van a tomar muchos parámetros y los emuladores van a ser aquellos que se activan cuando se ha cubierto un 95% del proceso de esterilización. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que ustedes observan al lado, que son tiras reactivas. Estas tiras van a cambiar de color. Por ejemplo, se coloca dentro del envase una tira azul, como en la segunda imagen que ustedes ven, y tras el proceso de esterilización, esa tira torna o gira a un color negro. Si está completamente negra, significa que el proceso fue exitoso. Y así hay diferentes tipos de métodos de determinación de esterilización químico que ustedes ven en la imagen, que depende del fabricante. Lo importante es que esta tira haya virado, como se denomina, o sea que haya cambiado de color. Los métodos de esterilización principales que ustedes van a reconocer en esta presentación son dos, los de alta y los de baja temperatura. Los de alta temperatura, el más importante es el autoclave o de calor húmedo. También se encuentra el calor seco o pupinel. El calor húmedo o el autoclave es el método más utilizado, que es de bajo costo y que no genera toxicidad en los residuos que deja. Utiliza solo calor y humedad bajo presión para poder generar la esterilización de diferentes insumos. Y aquí se pueden esterilizar gomas, instrumentales quirúrgicos, ropa, entre otros. Es lo que más van a ver ustedes en los diferentes servicios de esterilización. Cuando no se puede utilizar el autoclave, se va a utilizar el pupinel o el calor seco, que lo que utiliza es un método de temperatura seco, alto, que requiere un precalentamiento del equipo para poder utilizarlo. Demora más que el autoclave y por eso es secundario al mismo, pero produce altos grados de esterilización. Los de baja temperatura tenemos, dependiendo del tipo que vamos a trabajar, los de gas, los de plasma y los líquidos. Plasma está el peróxido de hidrógeno, líquido el ácido peracético, que es algo que no vamos a ver en esta presentación. Sí es importante mencionar que el gas más utilizado es el óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas que viene comprimido, que se utiliza en máquinas específicas de esterilización, en las cuales se permite esterilizar los lugares más pequeños que puedan tener ciertos instrumentales. Por ejemplo, los equipos de laparoscopía que tienen pequeñas fibras dentro de cables o instrumentales que de repente tengan orificios muy pequeñitos pueden ser utilizados con este método. El óxido de etileno lamentablemente requiere un proceso de aireación después de la utilización, ya que es altamente tóxico para las personas. Por lo tanto, estos métodos solo se realizan dentro de las centrales de esterilización. Los envoltorios pueden tener diferentes características o ser clasificados según su uso. Las características de los envoltorios tienen que ser idealmente los papeles de grado médico, que como ustedes ven en las imágenes son estos papeles verdes o azulados, que son impermeables habitualmente, son menos porosos, por lo tanto tienen una duración mayor de la esterilidad del equipo que se esterilizó. Los grados no médicos son más baratos, pero lamentablemente tienen un menor tiempo de duración. Y lo otro son los contenedores rígidos, muy utilizados, por ejemplo, para equipos de curación o instrumentales quirúrgicos. Los contenedores rígidos habitualmente también poseen un papel de grado médico o no médico que lo cubre para mantener durante más tiempo el proceso de esterilización. Los envoltorios también pueden ser desechables o reutilizables. La mayoría de lo que se recomienda es que sea desechable para no evitar la contaminación del mismo. Finalmente, la esterilización apunta mucho a que tiene que mantener un aislamiento adecuado de los instrumentos que hayan sido esterilizados. Y para eso tienen que mantener temperaturas de 18 a 20 grados, con una humedad entre 35 y 50 grados donde se almacenen. El aire tiene que estar seco y idealmente filtrado en un 80%. El mobiliario donde se guarden tiene que tener al menos 30 centímetros desde el suelo y 100 centímetros a distancia desde el techo para evitar la contaminación. Y tienen que estar cerrados, que es muy importante, mantener las alacenas y donde se guarda el equipo cerrado. Y el orden tiene que ser en relación a lo más apropiado por el campo clínico y por fecha. Los instrumentales o los elementos esterilizados que van a vencer más próximamente tienen que estar más adelante de aquellos que duran más tiempo. ¿Qué es importante considerar en los procesos de esterilización de materiales? Que aquellos que mantienen estantes cerrados o que tienen uno o más envoltorios dura más tiempo su esterilización. Finalmente, estos elementos que hemos visto en esta clase nos van a servir para mantener una técnica séptica lo más estricta posible. Y aquí yo les muestro una imagen en la cual ustedes observan un pabellón quirúrgico, que es el elemento más importante donde la técnica séptica tiene que mantenerse de manera estricta, donde prácticamente todo lo que se utilice en una cirugía tiene que estar estéril. Nuevamente, les menciono la página web de MinSal, en la cual ustedes pueden encontrar información adicional acerca de IAS.